Ujú. Cambiamos de tema. Jimmy Sánchez nos recuerda el tiroteo, no, el asesinato, vamos a decir, ocurrido en las puertas de la Casa Blanca hace unos días. Resulta que el animal afgano, entre comillas, así le llamó Donald Trump, autor del tiroteo en Washington, en realidad era un agente de la CIA, Mira, reclutado siendo un adolescente para un equipo de asesinos de esa agencia en Afganistán. ¿Quién lo convirtió en un animal entonces, como dice Donald Trump? El pistolero entrenado por la CIA, un afgano de 29 años que trabajó para la CIA comete este asesinato, etcétera. Es curioso porque muy curioso. ellos forman a toda esta gente, luego esta gente se les revuelve. Esto es como los talibanes, como Al Qaeda, como todos los grupos terroristas Así mismo. de raíz islámica extremista de Oriente Medio que han actuado contra gobiernos antiimperialistas, como fue el de Siria, etcétera, que en un momento determinado se revuelven contra el que les ha financiado, contra el que les ha formado y amamantado, ¿no? Que es en este caso la CIA. Bueno, pues este individuo, que ahora reside en Estados Unidos, ha ido allí y ha asesinado a una agente, ¿no? de la seguridad de Estados Unidos. Es curioso, ¿no, Lázaro? Sí, es muy curioso que aparezcan estos personajes y bueno, y sobre todo que por fin salga algo a la luz pública de quiénes verdaderamente son, quiénes lo prepararon, quiénes los entrenaron y por qué y para qué. Entonces, cuando ocurre, o sea, es todo ese mismo entrenamiento, hay que imaginarse lo que significa y todo el calado que tiene esto. Bueno, un acto no se puede calificar de locura porque no se sabe si el individuo mentalmente está en condiciones, pero lo cierto es que actúa dentro de los propios Estados Unidos, asesina a dos personas. Yo he dicho una, no, Sí, dos miembros de la Guardia a Nacional. dos miembros de la Guardia Nacional y vamos a ver qué proceso continúa después de esto. Creo que ha sido ya identificado, ha sido capturado. Sí. A ver qué hace un agente, una persona entrenada por la CIA para cometer crímenes en otro país. O sea, y llega ahí, bueno, se le puede calificar de terrorista, ¿no? Puede. Es un loco, no es un terrorista. Este no es un terrorista, Sí, claro, porque es el que hemos formado nosotros. Ahí está. Bueno, ahí porque está. la CIA es una escuela Ahí. de formación de terrorismo, ha sido de toda la vida Toda la y vida, no va a dejar de serlo en 4 días. Claro, pero ahora Donald Trump le echa la culpa al que le dejó entrar al anterior, ¿no? A Joe Biden. ¿Qué cara más dura tiene el individuo, ¿no?